El tema presentado son las medidas cautelares, presentado por Abigail Cortázar Rafael, de la licenciatura en Derecho del grupo 702 en la materia de práctica forense y derecho penal. Bueno, para iniciar, el tema son las medidas cautelares. Para abrir este tema, primero hay que saber la definición de las medidas cautelares. De acuerdo con lo establecido por la Fiscalía General de la República, son medidas preventivas que tienen como objeto que el imputado no evada la justicia, asista a audiencias o en este caso a juicios y no evada los procedimientos y no ponga en riesgo a la víctima o ofendido, así como a las pruebas. El juez puede aplicar más de una medida cautelar. Para entender un poquito más de este tema, les puse un ejemplo que nos va a explicar un poquito o entender mejor este tema de las medidas cautelares. Bueno, supongamos que Juan Pérez está siendo investigado por el delito de lesiones calificadas y durante la audiencia inicial el MP solicitó medidas cautelares porque existe riesgo de que Juan se fugue y no se presente a las audiencias y pues no se haga justicia. El juez, después de analizar la información, determina aplicar dos medidas cautelares. Una, la presentación periódica, que es entendida eh, como las firmas que deberá acudir cada 15 días a firmar en la unidad de medidas cautelares para asegurar que no se fugue y pues que no evada la justicia. Y dos, no acercarse a la víctima, prohibición de acercarse a la víctima, que no se puede acercar al domicilio, ahí al lugar de trabajo de la víctima para evitar que la intimide o ponga en riesgo la integridad. Estas medidas buscan garantizar que Juan asista a su proceso y no afecte a la víctima y no obstaculice la investigación, tal como lo señala la Fiscalía General de la República, que es de quien sacamos la definición de ya mencionada de las medidas cautelares. Bueno, y también los tipos de medidas cautelares establecidos en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el título sexto, nos establecen 14 fracciones en donde nos mencionan los tipos de medidas cautelares. Bueno, la fracción 1 nos dice que la presentación periódica ante el juez o ante autoridad, que esto viene siendo como que lo que viene siendo en el ejemplo anterior, que el imputado tiene que ir a firmar, depende el cierto tiempo que le determine el juez. La exhibición de una garantía económica que consiste en depositar dinero o bienes como garantía de que el imputado cumplirá sus obligaciones. La tercera, embargo de bienes, que el juez ordena asegurar bienes del imputado para garantizar posibles reparaciones del daño o multas. La cuarta, inmovilización de cuentas y valores en el sistema financiero. Esto quiere decir el congelamiento de cuentas bancarias o inversiones del imputado para evitar que los retire o esconda recursos relacionados con el delito. Quinto, prohibición de salir del país, de la localidad o del territorio fijado por el juez. Esto quiere decir que el imputado no puede abandonar el área que el juez establezca para evitar que evada el proceso o se fugue. 6. El sometimiento al cuidado o vigilancia de una persona o institución. Una persona o organización se encarga de vigilar al imputado y reporta cualquier incumplimiento. En la séptima dice prohibición de asistir a ciertas reuniones o acudir a ciertos lugares, que esto quiere decir que el imputado tiene prohibido ir a sitios relacionados con el delito donde pueda haber riesgo para la víctima o testigos en la investigación. Octava, prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con ciertas personas. Esto evita que el imputado tenga contacto con víctimas, ofendidos o testigos para proteger su seguridad. Separación inmediata del domicilio. Cuando hay riesgo con la víctima, por ejemplo, violencia familiar, el juez ordena que el imputado salga del hogar inmediatamente. La décima, suspensión temporal del cargo cuando el delito se relaciona con funciones públicas. Un ejemplo es cuando el imputado es servidor público y se le acusa de un delito cometido en el ejercicio del cargo, se le suspende temporalmente para evitar que interfiera en la investigación. 11. Suspensión temporal en el ejercicio de una actividad profesional. Cuando el delito tiene relación con la profesión, por ejemplo, un médico acusado de mala práctica, se le suspende temporalmente para prevenir nuevos riesgos. 12. Colocación de localizadores electrónicos, que esto viene siendo brazalete. 13. Resguardo en su propio domicilio. El imputado debe permanecer en su casa bajo las condiciones que le ponga el juez.
Y por último, la 14, la prisión preventiva, es que el imputado queda privado de la libertad en un centro penitenciario mientras sigue el proceso. Bueno, los medios de prueba para la imposición de las medidas cautelares. Naturaleza de las medidas cautelares es que son restrictivas o privativas de la libertad personal o del patrimonio del imputado. Se imponen mediante resolución judicial, esto establecido en el artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y se aplican solo por tiempos indispensables para asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima ofendido y evitar la obstaculización del procedimiento. Las facultades que considera el juez para imponerlas es los argumentos de las partes, la justificación del fiscal, esto establecido en el artículo 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y debe aplicar el criterio de mínima intervención, ya que la prisión preventiva es la última opción y se usa solo cuando ninguna otra medida garantiza el objeto del procedimiento. Y la decisión debe basarse en las circunstancias particulares, esto basado en el artículo 19 constitucional. Los medios de prueba para imponer o revisar medidas cautelares, de acuerdo con el artículo 163 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es que las partes pueden invocar datos o ofrecer medios de prueba para que el juez imponga, confirme, modifique o revoque la medida cautelar, y los medios de prueba deben de apoyar el análisis del juez para determinar si existe el riesgo de fuga, riesgo para la víctima o un obstáculo para que se siga llevando el proceso. Bueno, en mi punto de vista, las medidas cautelares son esenciales dentro del proceso porque permiten mantener un equilibrio para proteger a la víctima y garantizar los derechos del imputado. También es importante que el juez valore de manera adecuada los argumentos y los medios de prueba presentados por las partes para que así se pueda imponer una medida justa y proporcional. También pienso que el criterio de mínima intervención debe aplicarse siempre porque la prisión preventiva no debe de usarse de manera automática, sino únicamente cuando en verdad ninguna otra medida asegure que se lleve un debido proceso. Y bueno, por último, creo que cuando las medidas cautelares se aplican con responsabilidad y fundamentación contribuyen a un proceso penal más transparente, eficiente y respetuoso de los derechos humanos. Bueno, espero y se haya entendido el tema de las medidas cautelares y por mi parte es todo.